Muy buenos días, tardes, noches a todos. El día de hoy veremos cómo hacer una exportación. Esto se refiere a lo que son las operaciones y las regulaciones que se necesitan para poder realizar una operación de exportación con éxito. Comenzamos. Como ejemplo, pondremos a la empresa altamente exportadora, la cual es un contribuyente pequeño y debe de estar dado de alta ante el SAT. Esta empresa se dedica a la exportación de stands, los cuales se utilizan para la exposición y congresos internacionales. Ellos rentan los stands. En este caso veremos que esta empresa hará una exportación de unos stands, supongamos con un periodo de estadía en el extranjero de 2 a 4 años. Esta empresa, a pesar de que se dedica a la renta de stands, ocasionalmente los venden y en otras ocasiones los destruyen en el extranjero porque ya están deteriorados o porque ya no les sirven. Para realizar la exportación es necesario determinar cuál es el régimen aduanero que más nos conviene. ¿Pero qué es el régimen aduanero? El régimen aduanero es el conjunto de operaciones y normas que están relacionadas con un destino aduanero específico de una mercancía de acuerdo con la declaración presentada por el interesado en la aduana, los cuales deben cumplir los productos que se importen o exporten del país para que puedan transitar legalmente. Para la declaración del régimen aduanero, los agentes aduanales y representantes legales señalarán en el pedimento el régimen y manifestarán bajo protesta de decir verdad que han cumplido con las declaraciones inherentes. Actualmente existen 6 regímenes con sus variantes, y a continuación veremos cuáles son los que más nos interesan para nuestra exportación. Como podemos ver, de los 6 regímenes que existen, los definitivos y los temporales son los que más nos convienen. Optamos por el régimen temporal ya que nuestros stands van en calidad de renta y los regímenes temporales sirven para retornar nuestras mercancías al país en el mismo estado. Esto quiere decir que las mercancías salgan al extranjero y regresen sin ninguna modificación, o para someter las mercancías a un proceso de elaboración, transformación o reparación. En los regímenes temporales no se pagarán impuestos al comercio exterior, pero debe cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias, además de que cuando la mercancía no retorne en el plazo concedido se considerará exportación definitiva y se debe pagar el impuesto de exportación actualizado. Dentro de las variantes que existen en este régimen temporal, existe el régimen temporal de exportación para retornar al mismo país en el mismo estado, REME, el cual consiste en la salida de la mercancía nacional o nacionalizada para permanecer en el extranjero por tiempo limitado, siempre que regresen sin ninguna modificación. Existen varios plazos y tipos de mercancía, y como podemos ver, pueden permanecer hasta por un año, las que se destinen a exposiciones, convenciones, congresos internacionales o eventos culturales o deportivos. Y en este caso, para el envío de nuestros stands, los plazos podrán prorrogarse hasta por un lapso igual al previsto en el inciso en que se trate. Esto mediante una rectificación al pedimento de exportación temporal presentada antes del vencimiento del plazo respectivo. Pero dado que nuestros stands que vamos a exportar, algunos van a ser destruidos, entonces necesitamos hacerles un cambio en el régimen aduanero. Esto se permite cuando haya cumplido con las regulaciones y restricciones no arancelarias y demás requisitos y pagos aplicables, además de que se deberá de pagar el impuesto general de exportación actualizado desde que se efectuó la exportación temporal y hasta que el mismo se pague. Entonces estos stands tendrán que cambiar de régimen a un régimen definitivo de exportación, el cual consiste en la salida de mercancía del territorio nacional para permanecer en el extranjero por un tiempo ilimitado. Para la exportación de nuestros stands es muy importante conocer cuál es la clasificación y la fracción arancelaria, la cual consiste en la ubicación de una determinada mercancía en la fracción que le corresponda dentro de la tarifa de los impuestos generales de importación-exportación, y se realiza aplicando las notas explicativas de la referida tarifa, así como de los diversos criterios que existen sobre la clasificación. Estos se utilizan para reconocer cada producto de manera mundial, y su error es acreedor a multas por parte de la autoridad. También es muy importante cuáles son las regulaciones y restricciones no arancelarias. En este caso, para nuestros stands, dependen más bien del país al que se va a enviar. Una vez que hemos determinado nuestro régimen, procedemos al despacho de mercancías o despacho aduanero, el cual consiste en un conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada y salida de mercancías al territorio nacional. Por lo general, lo realiza el agente aduanal o el representante legal, el cual consta de una serie de pasos que se explicarán a continuación. La liberación de guías se refiere al documento que describe quién manda o a quién se envía, el peso, descripción detallada
y todos los detalles de la mercancía que se desea importar. Se tiene que hacer la revalidación de guías aéreas y conocimiento de embarque. Esto se maneja en las operaciones de comercio exterior. Para poder iniciar la operación de despacho, el primer paso es la revalidación de guías aéreas o conocimiento marítimo o terrestre. Para llevar a cabo una operación de exportación o importación, es indispensable contratar a un agente transportista, cuya función será el de llevar nuestros stands desde el lugar o puerto de entrega de la mercadería hasta el puerto o lugar de entrega en el destino. Se tendrá que hacer un contrato, el cual quedará plasmado en un documento de transporte, que será emitido por los transportistas internacionales y que servirá como documento de contrato entre embarcador y transportista para el envío de productos al destino. Su finalidad es la de comprobar la recepción de la mercancía y a su vez permitir el retiro de la misma. Entonces, dependiendo del tipo de transporte que se utilizará, será el documento a presentar. Puede ser tres diferentes, el cual uno es el Bill of Lading o BL, el cual es el documento de transporte marítimo. El Airway Bill, AWB, es el documento de transporte aéreo, y la carta aporte es el documento que se utiliza para el transporte terrestre. En este caso, para el envío de nuestros stands, utilizaremos el medio de transporte aéreo, mediante el cual tendremos que utilizar el Airway Bill, el cual se muestra en esta imagen. Al igual, de ser necesario, si quieres puedes pausar el video para ver cómo se llena. Acto seguido, se procede a la revisión física de la mercancía, en el cual en el almacén se verifica detenidamente que las cosas declaradas son las mismas que realmente sean enviadas. Se trata de cotejar la información en cuanto a características y cantidad importada. No se puede traer mercancía ni de más ni de menos. También es conocido como el reconocimiento previo, el cual lo realiza el agente aduanal. Es necesario conocer bien la mercancía para determinar su clasificación arancelaria, realizar el pedimento, conocer si se cumplieron las NOM, las RRNA, origen, etc. De esta manera se tiene la certeza de que lo que se declara es lo mismo que está presentando ante la aduana, y así evitar caer en un supuesto que acredite una sanción. El tercer paso es la elaboración del pedimento. ¿Pero qué es el pedimento? El pedimento es la papeleta que se necesita para que la mercancía pueda pasar por un semáforo fiscal. Este documento es el oficial para presentar la solicitud de la mercancía, quien importa, fecha, facturas. Todo se traduce en una fracción arancelaria hecha por un clasificador para saber qué tipo de mercancía es y asimismo determinar el pago de contribuciones. Es pues el acta de nacimiento de la mercancía. Actualmente existe un tipo de pedimento el cual se llama documento de operación para despacho aduanero, o como comúnmente le llamamos DODA, el cual puede utilizarse para realizar el despacho aduanero sin imprimir pedimentos, avisos consolidados o copias simples. En el despacho se utiliza solamente un código de barras bidimensional, o como le llamamos QR, que es Quick Response Code, junto con las mercancías. Después se realiza la validación del pedimento, el cual consiste en que antes de pagar el pedimento debe de realizarse una validación, para que chequen que éste se haya realizado correctamente y así agilizar el paso por la aduana. Este se debe presentar por vía electrónica a través del sistema de automatización aduanera integral, el cual es un sistema del SAT, mediante la firma electrónica, para que se revise que está correcta la información ahí plasmada. Posteriormente, que se otorga la validación, se imprimen para presentarse junto con la mercancía ante la autoridad para el pago de las contribuciones. Y precisamente esto nos lleva al cuarto paso, el cual es el pago de las contribuciones. Esto quiere decir que toda mercancía conlleva impuestos, y por tal motivo se tienen que pagar los derechos de la importación. Las contribuciones se pagarán al presentar el pedimento para su trámite. Esto se hace antes de que se active el mecanismo de selección automatizado. Es obligatorio realizar el pago de la operación comercial para que la mercancía pueda entrar o salir de la aduana según sea el caso. Las modalidades dependen del tipo de operación y contribución que se vaya a pagar. El quinto paso es la solicitud de la mercancía. En el proceso de la solicitud de entrega de la mercancía, esta pasa al semáforo fiscal, el cual es al que le hemos llamado el mecanismo de selección automatizado, y se define si la mercancía es revisada o no. Este es al que le llaman el famosísimo semáforo rojo o verde. Si te toca revisión, entonces se pasa al reconocimiento aduanero. Este consiste en el examen físico y documental de la mercancía, y en su caso, cuando es mercancía de difícil identificación, se basan en la toma de muestras para llegarse de elementos que ayuden a precisar la veracidad de lo declarado en la documentación aduanera. Después de realizar estos procesos, se envía la mercancía al extranjero, y dependiendo del Incoterm que se haya determinado en el contrato,
Se determinará si el cliente o el proveedor realizará el trámite del despacho aduanero en el lugar del destino. Me despido agradeciéndoles la atención por ver esta asesoría, por ver este video. Mis recomendaciones son: acudir con un profesional para que les ayude para ver la fracción arancelaria y evitar multas o infracciones, y recurrir a la ley aduanera para contestar las dudas que tengan sobre exportaciones. Sin más por el momento, me despido. Hasta la próxima.